al licenciado José Blunda. Él es consultor de empresas, trabaja en la motivación de los empleados. Lo convocamos para preguntarle qué hace feliz a una sociedad. Después de lo vivido en los festejos del Bicentenario, nos hicimos esa pregunta. Y fíjense que hay coincidencia, porque uno de los aspectos que hace feliz a los ciudadanos o a las personas es participar de un proyecto común con otros. Y la construcción de la Argentina de todos los días, esto de ser parte de una sociedad que tiene un proyecto, tiene una historia en común, es uno de los elementos que nos permiten experimentar la felicidad. Esto es lo que nos decía José Blunda. Abordar una definición de felicidad es complejo porque además está cruzado por diferentes saberes y discursos, cuestiones religiosas, cuestiones antropológicas, cuestiones sociales, cuestiones psicológicas, cuestiones filosóficas. Entonces se hace de determinada manera se hace complejo abordarlo al término. Particularmente adhiero a una escuela o una línea dentro de la psicología que se denomina psicología positiva, que es la psicología que no atiende el sufrimiento, que no atiende la clínica, sino que intenta generar placer, satisfacción en el sentido pleno e íntegro de la palabra. Y en ese sentido, un término que es mucho más asequible a la investigación científica es el término bienestar. Entonces, cuando en psicología hablamos de felicidad, permite mucho más describirlo y mucho más abordarlo el término bienestar. Así que, en ese sentido, yo me gustaría avanzar en el transcurso de la entrevista haciendo más mención al bienestar que a la felicidad. Vos lo que nos querés decir entonces que tiene más que ver con un estado de ánimo que con un sentimiento que pareciera que es más pasajero. El estado de ánimo es como más prolongado, ¿sería una cosa así? Tiene que ver con una sensación general del ser humano, pero que no está estrictamente agotado al placer o estrictamente agotada a la emoción positiva, sino que tiene que ver con una cuestión de existencialismo, de sentido de vida, de propósito, de experiencias plenas, tiene que ver con un sinnúmero de cosas. Lo bueno del término bienestar es que es un constructo de la ciencia y es un constructo que no está definido por una sola variable o un solo elemento, sino por un número mayor de elementos, en este caso 5, que son los que condicionan tus posibilidades o no de bienestar. ¿Cuáles son? El primer elemento es, sin lugar a duda, emociones positivas. O sea, da cuenta de bienestar, alegría, paz, entusiasmo, optimismo, esperanza, placer. Esos son señales de bienestar. Pero no podríamos agostar la felicidad a esas sensaciones placenteras, porque la vida no solo tiene esas sensaciones, sino que tiene otras, y además porque se descubrió que biológicamente los seres humanos están condicionados a mayor actitud positiva o menor actitud positiva. Claro. O sea, tenemos un cierto condicionante hereditario que tiene que ver con el carácter, que le hace a la mitad del planeta con más posibilidades de vivir emociones positivas que la otra mitad del planeta. Generalmente son personas más extrovertidas, tienen determinadas características de personalidad. Vos lo que estás diciendo es que frente a un mismo hecho, frente a una misma circunstancia, dos personas pueden reaccionar diametralmente opuestas. Dependen de la envoltura biológica. Bien. Lo que tenemos que hacer es que si nuestra envoltura biológica nos permite en una unidad de medida estar en 7, estar en 7 y no estar en 5 o en 4. ¿Me hago entender? Sí, entonces, sin lugar a dudas que la vida placentera es una de las medidas de bienestar. Bien. Pero no es la única. Hay al menos 4 variables más que tienen tanto o más peso que las emociones placenteras en la vivencia del bienestar. Bueno, me gustaría que las enumeres. La segunda es lo que los americanos llaman engagement, que muchos teóricos lo investigaron y profundamente, y tiene que ver con experiencias plenas o experiencias de flujo. O sea, determinadas circunstancias o situaciones en tu vida producen experiencias plenas. La experiencia plena o el estado de absorción se da, mucha gente lo vive por ejemplo en los hobbies. Cuando uno vive hobbies, siente por ejemplo que el tiempo vuela. Cuando vos pierdes la noción real del tiempo y un instante te puede durar 1 hora o 5 horas pasaron en un instante, es un buen dato de que estás en un estado de flujo. Bien. ¿Sí? Y en el estado de flujo y en otras áreas de la vida, además del hobby, es posible vivir estado de flujo. Por ejemplo, en el trabajo es posible vivir estado de flujo. Vos necesitas en el trabajo que los desafíos de tu trabajo estén en sintonía con tus habilidades. Cuando vos pones en juego tus fortalezas, tenés muchas posibilidades de vivir experiencias plenas.
o estados de absorción. Y esto genera una sensación muy, muy parecida al bienestar. Bien. ¿Me explico? Cuando vos quedás absorto en la tarea, cuando vos estás haciendo algo en donde vos fluís, este es el término en español, estás viviendo bienestar. Claro. Segunda medida. El tercer constructo del bienestar, esto no es ninguna novedad, pero sí hay que resignificarlo, son las relaciones positivas. Los seres humanos somos seres sociales, pasamos la vida en grupo, y en la medida que podamos construir vínculos positivos, vínculos saludables, vínculos no tóxicos, tenemos ahí una fuente importante de placer. Además, porque esto promueve la contención, la solidaridad, la construcción de confianza, el sentirse juntos, parte de un equipo, y esto sin lugar a duda produce en el cerebro hormonas y sustancias que tienen que ver con el bienestar. Bien. El cuarto elemento muy relacionado con el bienestar es para los americanos es meaning, para nosotros es sentido y propósito. Cuando vos o yo o cualquier ser humano siente que está haciendo algo que tiene como propósito algo grande, más importante que uno mismo, eso produce también una sensación de bienestar plena. Los neurocientíficos investigaron muy bien esto y, por ejemplo, encuentran que cuando uno tiene experiencias de contribución, una donación, hacerse cargo de alguien vulnerable, apoyar a alguna causa noble, esto produce en el cerebro lo que se llama un mecanismo de recompensa y produce bienestar y produce en el lenguaje común felicidad. Hay estudios que demuestran que las personas que son solidarias, que entregan horas de su vida para hacer un bien a los demás, son las personas que tienen mejor salud y tienen mayor longevidad. Sin lugar a dudas. A ver, nosotros, por ejemplo, en la organización en la que formo parte, en la consultora, trabajamos con fundaciones para ayudarlos a gestionar proyectos. O ayer tuve reunión con entrenadores de fútbol para dotarlos a ellos de elementos para el liderazgo. Y si bien no son actividades pagas, sino son voluntarias, uno decide hacerlas, uno sale de ese tipo de experiencia con una vivencia de placer muy difícil de describir, claro, pero claramente es bienestar. Bien. Sí, la última. Y la última medida, los americanos llaman accountability, tiene que ver con el logro. Los seres humanos somos animales que por instinto nos gusta dominar, en el buen sentido de la palabra, conseguir cosas, claro, lograr metas, lograr objetivos. Entonces, cuando uno puede acceder al logro, eso genera un bienestar natural del ser humano. Bien, todo esto reafirma lo que dicen los estudios internacionales. Cuando uno pregunta cuál es el país más feliz del mundo, cree que necesariamente vamos a ir a los países que tienen mayor ingreso per cápita. Pero la teoría de que uno es más feliz cuanto más ingreso tiene, en realidad es una teoría que se cayó hace años en el mundo. Sí, por un lado, ahí me gustaría hacer un análisis en dos dimensiones. Por un lado, en la dimensión individual y por otro lado, en la dimensión de un pueblo o de un país. En línea con lo que planteás, que estás muy acertado, o sea, ya el PBI, o sea, como medida de riqueza, ha quedado finito para medir el bienestar de un pueblo. Porque el PBI en realidad lo que mide es la cantidad de creación y consumo de determinados bienes y servicios. Ahora, hay eventos negativos de un país que incrementan el PBI. O sea, claro, los accidentes, el consumo de tabaco, un divorcio, son medidas, son eventos que incrementan el PBI porque generan más consumo, pero claramente van en detrimento de la calidad de vida. De la calidad. ¿Me explico? Entonces, hay países que ya están midiendo bienestar. Claro. Porque es una medida mucho más integral y no acota la prosperidad a la riqueza económica. Claro. Y en línea con esta cuestión del enfoque grupal o de un pueblo, de igual medida lo podemos hacer en el plano de lo individual. O sea, el dinero tiene un impacto en la satisfacción y el bienestar hasta el punto que garantiza la cobertura de tus necesidades básicas. De ahí en más, cae el impacto del dinero como satisfactor o como fuente de placer y empiezan a aparecer otras variables, otros criterios y otros factores que producen tanto o más impacto en el bienestar. Bien, lo que vos decís, a ver, una población con un alto ingreso, si vive en un ambiente contaminado que le perjudica la salud, por más que tenga dinero para hacerse los mejores tratamientos, va a tener un menor grado de felicidad. Te lo digo con por lo ambiental y lo social y lo institucional está relacionado con la felicidad de cada uno, ¿no? Totalmente, ¿no?
te lo digo con una frase bíblica, no solo de pan vive el hombre. La libertad, la transparencia, la honestidad, los valores, son medidas intangibles pero que tienen un alto impacto en el bienestar. Te lo pongo con ejemplo práctico. Un mismo nivel socioeconómico en California tiene menos felicidad o bienestar que el mismo nivel socioeconómico en Calcuta. Claro. Sí, también hay otro ejemplo, que a veces uno ve algunos países africanos donde está cuidado el medio ambiente, donde las instituciones funcionan, donde cada vez que se queja frente a la autoridad le reciben la queja, donde tiene espacios para poder tener dispersión, tienen un bajo ingreso, tienen un nivel de felicidad superior a una comunidad de Estados Unidos con un ingreso 10 veces superior, pero donde hay inseguridad, donde es difícil que lo atiendan porque pertenece a una raza donde hay una especie de rechazo institucional. Entonces, bueno, sin lugar a dudas. Esto me hace acordar cuando en una oportunidad le hice una nota, haciendo en los barrios una nota, y le preguntaba a los chicos qué es lo que querían. Los chicos me dijeron una canchita de fútbol. Y cuando hablaba con los vecinos decían, lo que nos hace falta es una canchita de fútbol. Te quiero explicar un caso. Era un barrio que no tenía cloacas, que no tenía calles asfaltadas, pero ellos buscaban un espacio de diversión y de encuentro entre la comunidad. Y querían una cancha de fútbol. Fíjate vos cómo a uno la gente lo orienta de qué es lo que lo hace feliz. Porque a veces cuando van las instituciones, sin consultarlo a los vecinos, hacen lo que creen que al vecino le hace falta sin consultarlo antes, ¿no? Ok, claramente necesitamos, digamos, políticas públicas que promuevan y fomenten la canchita de fútbol, la diversión, el buen uso del tiempo libre y además la escuela, la biblioteca, porque no podemos agotar la felicidad o el bienestar en pasar un buen momento. Claro. Pasar un buen momento está muy bien. Sí. En la medida que sea ecológico, que no sea en detrimento de otros. Pero eso necesita además otros condimentos para que de verdad trabajemos prosperidad en un sentido amplio. Además vos hiciste una reflexión que me parece interesante. Cuando hablas de transparencia, recuerdo un libro que leí que decía que los políticos, para capitalizar a la sociedad, no solo que le tienen que permitir que tengan buenos ingresos, buenas posibilidades laborales, sino que darle transparencia, seguridad en que están utilizando el dinero público como corresponde, que las autoridades no se están enriqueciendo, que llevan una vida como lleva el resto de la sociedad. Sí, muchas veces escuché en mi comunidad, en mi provincia, que muchas veces la tapa de un diario condiciona el humor de la gente, ¿no? Y estamos hablando de estos términos, digamos, sí. Es un conjunto de componentes o variables que terminan determinando cuánto bienestar o cuánto malestar hay en una persona o en un pueblo. Sí, para terminar, también hablaste de lo que se llama resiliencia, un término que me encanta, que es la capacidad que uno tiene para sobreponerse a los obstáculos o a las situaciones que parecieran negativas, pero que a uno le permite superarse y sentir esto del ejercicio del poder, ¿no? Ok, sí, sin lugar a dudas que la resiliencia es uno de los mecanismos que, además de fortalecerte después de la adversidad y poder aprender de los fracasos y de los desaciertos y de los errores, sin lugar a dudas te dotan de mejores condiciones para los nuevos desafíos, para las nuevas problemáticas. Uno tiene idea que los grandes empresarios, la gente que triunfa nunca fracasaron, y en realidad es al revés, tienen muchos fracasos que los hicieron fuertes, por eso llegaron a cumplir sus objetivos. Sin lugar a duda, siempre y cuando, bueno, Borges decía que el fracaso es mejor amigo del hombre que el éxito, porque el fracaso te permite observar qué cosas estuvieron faltando, claro, y qué tenés que mejorar para que la próxima vez crees condiciones para el éxito. Sí. De todas maneras, ayer lo conversábamos con los técnicos de los chicos, tanto el fracaso como el éxito necesita diálogos diferentes para poder capitalizar, para poder no creértela en algún punto y para poder ver qué es lo que tenés que mejorar, dónde están tus espacios de mejora para el próximo desafío. Bueno, José María, muchas gracias. Gracias a vos.